A ver, se me quedó trabado en 32. Adelante, doctor. ¿Ya? Muy buenos días, tengan todos y todas bienvenidos a la presentación de los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. En este caso es la encuesta estatal para el estado de Guanajuato en salud COVID-19 para el año 2021. Estaremos presentando el día de hoy los resultados obtenidos del levantamiento del año previo y ahorita ustedes verán más adelante que temáticas no solo estaremos hablando de las condiciones de salud y nutrición, sino también sobre el COVID-19, cómo lo enfrentó el Estado, cómo está la vacunación, etcétera. Sin más, me voy a permitir darle la palabra a mi colega y amigo, el doctor Efraín Navarro Olivos, que es el director de investigación de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato y participa también en el Instituto de Salud Pública de Guanajuato. Adelante, Efraín. Buen día. Hola, ¿qué tal, doctora Tere? Muchas gracias y a todos muy buenos días, a todos nuestros ponentes, al secretario de Salud, doctor Daniel Alberto Díaz Martínez, al doctor Eduardo Lascano. Gracias por estar aquí en esta presentación de resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en Salud Continua COVID-19 para el estado de Guanajuato. Si bien ha sido un esfuerzo colaborativo con la doctora Teresa Chama, con el instituto y todo ese equipo para que fuera posible este tipo de intervenciones aquí en nuestro estado, y lo cual los resultados obtenidos pues nos ayudarán también para todo lo que se refiere a la toma de decisiones en salud. Yo agradezco a toda la organización que la doctora Tere lleva para este tipo de intervenciones, las cuales sin duda desde hace muchos años son un referente a nivel nacional. Muchas gracias. Bueno, y con esta introducción le vamos a pedir por favor al doctor Lascano que por favor nos dé las palabras de bienvenido a esta presentación, así como la introducción a la misma. Saludo al doctor Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud del Estado de Guanajuato, y orgullosamente egresado de los programas académicos del Instituto Nacional de Salud Pública a través de la Escuela de Salud Pública de México. También a la doctora Teresa Chama Levy, directora del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas y coordinadora de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. A todos los profesores, investigadores del propio instituto que participan en análisis e interpretación y también van a describir los hallazgos focalizados para el estado de Guanajuato. Amigas y amigos, buenos días a todos ustedes. El día de hoy se presentan los resultados de la Encuesta de Salud y Nutrición 2021 para el estado de Guanajuato. La ENSANUD constituye un proyecto institucional emblemático de la Secretaría de Salud y que implementa el Instituto Nacional de Salud Pública desde hace más de 25 años. Hoy en día, esta encuesta constituye un insumo fundamental de indicadores relacionados
con la salud en México, que deben de contribuir no solamente a la adopción de decisiones en salud pública basadas en el conocimiento, sino también en la elaboración, monitorización y evaluación de políticas públicas en función de las necesidades de salud local y regional. La ENSANUD es una estrategia de producción de información muy relevante, dada la complejidad de una encuesta de carácter nacional que ha recabado información de indicadores de salud muy diversos durante más de 3 décadas, entre los que destacan la estimación de la frecuencia y distribución de indicadores positivos de salud, factores de riesgo de enfermedad, estado nutricio y deficiencias de nutrimentos, así como cuantificación de la prevalencia y enfermedades agudas y crónicas, lesiones y discapacidad. La ENSANUD ha contribuido en la evaluación de programas y políticas, la identificación de los factores ambientales, socioeconómicos, culturales y de estilos de vida, la utilización de los servicios de salud, así como la percepción de su calidad. Ha estudiado factores relacionados con la accesibilidad y utilización de los servicios de salud. En esta ocasión se va a presentar esos resultados, entre otras muchas variables de estudio. La ENSANUD ha permitido comparar los diversos resultados con las diversas encuestas que se han implementado a lo largo del tiempo, lo que ha permitido identificar un patrón denominador en México: la presencia de enormes inequidades en salud y el incremento progresivo de exposiciones no saludables. Les quiero comentar que a partir de 2020, el Instituto Nacional de Salud Pública inició la estrategia de encuestas continuas de salud, una maniobra instrumental innovadora y creativa para brindar información poblacional en tiempo real y donde las decisiones informadas sean más expeditas. La innovación metodológica tiene como objetivo contar en un periodo de 5 años, entre 2020 y 2024, con una muestra representativa, además de nacional y urbana, rural también por entidad federativa. No, como base lo anterior, la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, junto con su Instituto de Salud Pública, tuvieron la iniciativa e interés de contar con información actualizada y puntual de temas relevantes para la planeación de sus acciones de salud desde el año 2020, año en que la pandemia por COVID-19 se presentó en la población mexicana y mundial de manera inesperada. Es así que el Estado de Guanajuato es la única entidad federativa que cuenta ya con la información de 2020 con una muestra de 1,137 hogares, y lo que ahora estaremos presentando, que es lo referente a las condiciones de salud y nutrición en el año de 2021, una información obtenida a través de 1,090 hogares. El objetivo general se alinea al objetivo de la encuesta nacional, que pretende la actualización de indicadores de salud y nutrición específicamente para el estado de Guanajuato, aunado a estimar la seroprevalencia al SARS-CoV-2, ya sea por contacto con el virus o por la vacunación. En el futuro inmediato debemos de fortalecer estas alianzas institucionales conjuntas para obtener información adicional útil para identificar el perfil epidemiológico y poblacional de los usuarios de los diversos esquemas de seguridad social en el contexto estatal y regional. Por ello, el día de hoy me alegra mucho compartir públicamente los resultados para el estado de Guanajuato. Felicito a su secretario de Salud y orgulloso egresado de la Escuela de Salud Pública de México. Esperamos que otros estados se sumen a este esfuerzo adicional. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Lascano, por sus palabras. Y a continuación daremos también la palabra al doctor Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de Salud del Estado de Guanajuato y director general del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato. Muchas gracias.
Saludo con el aprecio y la gratitud de siempre al doctor Eduardo Lascano Ponce, director del Instituto Nacional de Salud Pública, y a todo el equipo de investigadores y profesores que hoy nos acompañan, mujeres y hombres que han apoyado muchísimo al estado de Guanajuato en este tipo de ejercicios que nos permiten tomar muchas mejores decisiones. Así que gracias por la oportunidad de conocer de primera mano del instituto esta encuesta nacional de salud y nutrición en salud continua 19 para el estado de Guanajuato. De la misma manera agradezco a los moderadores, doctora Teresa Samalevi, al doctor Efraín Navarro Olivos y a los profesores investigadores que hoy nos acompañan. Es para nosotros de verdad una gran oportunidad que queremos aprovechar, conocer la metodología de EnSanud y en ese sentido conocer las características de la población de nuestro estado, cuál es su dinámica, de qué nos alimentamos, la calidad del agua que consumimos, cómo utilizamos los servicios de salud, cuáles son nuestras áreas de oportunidad, los hábitos de nuestra población, los estilos de vida, si realizamos actividad física o no, qué hicimos, qué no hicimos o qué dejamos de hacer durante esta pandemia de COVID que ha representado un reto para los sistemas de salud y para la humanidad como tal. Cómo hemos avanzado en la vacunación, reconociendo el extraordinario trabajo del personal de salud que nuestro estado ha aplicado ya más de 10 millones de dosis de los 5 años en adelante en todos los grupos de edad, si tenemos anticuerpos o no. ¿Cómo utilizar esta información en nuestro estado? Comentándola con nuestro gobernador, el licenciado Diego Sinue Rodríguez Vallejo, con mis compañeros de gabinete, titulares de las diferentes dependencias, cómo tomar mejores decisiones y cómo rendir mejor también mejores cuentas. Temas fundamentales seguirán siendo la atención a la salud mental, a la salud sexual y reproductiva. En Guanajuato estamos haciendo un esfuerzo extraordinario por disminuir los embarazos en adolescentes, por disminuir la morbilidad y mortalidad materna y perinatal, trabajando con los ayuntamientos, con los alcaldes, con las autoridades municipales y con otras dependencias en la prevención de accidentes que año con año le cuestan la vida o dejan en discapacidad a muchos de nuestros conciudadanos, sobre todo personas jóvenes y productivas. El tema de las adicciones, ese monstruo de 1000 cabezas que estamos también atendiendo desde la Dirección de Salud Mental y un esfuerzo coordinado con las autoridades municipales. Desde luego la obesidad y las enfermedades crónico-degenerativas que están relacionadas. ¿Por qué no hacer investigación de la mano con la mejor escuela de salud pública que existe en este país? ¿Por qué no más allá de nuestras fronteras, buscando el beneficio para la población de nuestro estado, su salud y su vida, desde luego, y tener un entorno más favorable y una población más saludable, evitando el dolor evitable? Muchísimas gracias, doctor Lascano. Muchísimas gracias a nuestros profesores y investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública. Es un gusto estar este día 18 de agosto del 2022 aquí con ustedes. Muy amables y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Daniel, por sus palabras y por este contexto que nos acaba de comentar. Continuando con el programa, pues pasaremos ahora con la doctora Teresa Samalevi, que nos dará todo lo que es el contexto y la metodología del EnSanud COVID-19 en el estado de Guanajuato. Adelante, doctora Teresa. Gracias, me voy a permitir compartir mi presentación y yo les hablaré en relación a, perdón, ya me fui al final, al contexto y qué metodología se utilizó para dar la alineación a la encuesta nacional. Inicialmente quiero agradecer a todos los colaboradores que son tanto del Instituto Nacional de Salud Pública como de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato para poder lograr este gran
esfuerzo. Como ya se mencionó, la ENSANUD a partir del año 2020 pasa a ser continuo. Este ha sido un esfuerzo que llevamos a cabo con la Secretaría de Salud a nivel federal, de tal forma que a lo largo de 5 años estaremos obteniendo indicadores a nivel estatal. Los primeros años son nacional, regional. Ustedes verán ahorita las regiones que conlleva el ENSANUD y urbano-rural. Sin embargo, como ya lo mencionó también el doctor Lascano, en el 2020, el estado de Guanajuato decide unirse a esta iniciativa, pero no esperarse al 2024 para contar con estos indicadores, sino también ellos mismos contar con sus indicadores, y ya cuentan con información para el año 2021, 2020 también, y ¿por qué no? También ahora para 2022 estamos ya iniciando campo con el estado de Guanajuato. La ENSANUD ya ha iniciado su cartografía. Y bueno, como ustedes saben, por la emergencia del COVID-19 en el 2020, tuvimos que cambiar un poco la metodología y hacia dónde enfocar nuestra información, y decidimos tener la determinación de seroprevalencia de anticuerpos contra SARS-CoV-2, además de los objetivos generales de la ENSANUD, que son los de actualizar la información sobre las condiciones de salud y nutrición del país. Fuimos casi de las únicas encuestas cara a cara. Y bueno, por ello, nuestro objetivo, sobre todo para este 2021, fue estimar la seroprevalencia SARS-CoV-2 en población con edad mayor a 1 año por haber estado en contacto con el virus o por vacunación, e identificar sus factores de riesgo. Y ustedes verán en las presentaciones del día de hoy que también estaremos hablando de algunos determinantes de la salud y de la nutrición y sus prevalencias. Las temáticas que les estaremos presentando será la cobertura sobre la aplicación de la vacuna contra SARS-CoV-2, la cobertura, utilización y calidad percibida de los servicios de salud ante la emergencia de COVID-19, la vacunación, todo ello en el estado de Guanajuato, el estado de nutrición de la población, desnutrición y obesidad, enfermedades crónicas degenerativas en los adultos, y un tema fundamental que es la seguridad alimentaria, pero por primera vez a nivel nacional y estatal. Guanajuato es el único estado que cuenta con esta información, la inseguridad del agua. Veremos estos resultados el día de hoy, y en la publicación, que más adelante les diremos dónde la pueden bajar, podrán obtener mayor información que se obtuvo en la encuesta. La ENSANUD COVID-19, y bueno, para el 2021, es una encuesta que está dirigida a todos los hogares del país. Aquí dejamos excluidos todos los lugares donde se confina la población, como son cárceles, cuarteles militares, hospitales, orfanatos, entre otros. Su diseño es nacional, probabilístico, estratificado y por conglomerados, a partir de los habitantes solo de los hogares, y representativa del ámbito nacional y 9 regiones del país. Y en este caso, además de que Guanajuato pertenece a una de estas 9 regiones, fue considerada como una región más. Debería decir aquí 10 regiones, ahorita lo van a ver. Y obtuvimos en la muestra estatal 1,090 hogares. Para 2020 fueron 1,037, que representan a los más de 1,656,000 hogares en el estado. La información hace referencia a la situación de indicadores selectos de salud y nutrición, además de contar nuevamente con un módulo emergente. Creíamos que ya había acabado el COVID y no ha acabado al día de hoy. Y
se presenta en el periodo del levantamiento, que es muy importante para ustedes recordarles que lo levantamos entre agosto y noviembre del 2021. Hacemos referencia en los resultados solo a este periodo. Aquí están las regiones del país, en donde Guanajuato se ubica en la región 4, que está con Aguascalientes, Durango, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, pero los resultados para el día de hoy, por eso ven a Guanajuato marcado con rayitas, únicamente son de la encuesta estatal, son representativos para su estado. Todos los resultados los pueden bajar y las presentaciones de la página de la ENSANUD, que es la página de encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública. El informe ya está disponible ahí, aquí está la portada, y todas las bases de datos son de libre acceso. También las pueden obtener aquí, y bueno, aquí ya ven que están para el estado de Guanajuato, también a nivel nacional. Y bueno, antes de terminar mi presentación, yo quisiera darles las gracias, pero también quiero hacer público mi agradecimiento a el doctor Daniel Díaz y al estado de Guanajuato, porque han estado promoviendo la encuesta estatal y contagiaron a Nuevo León, y ahora para la 2022 el estado de Nuevo León se unió a este esfuerzo y será el segundo estado que contará con información para su estado. Sin más, vuelvo la palabra al doctor Efraín Navarro para dar continuidad a la presentación de resultados. Muchas gracias, doctora Tereshama, por este contexto y la metodología de lo que fue la ENSANUD COVID-19 para Guanajuato. Y a continuación, siguiendo el programa, daremos la palabra al maestro Sergio Bautista Redondo, quien nos presentará la utilización de servicios de salud y cascada de atención, las medidas de mitigación, casos positivos, cascada de atención y situación económica ante el COVID-19. Adelante, maestro. Gracias, buenos días. ¿Sí me escuchan ahí? ¿Ven mi presentación? Ok, Sí. bueno, Sí. pues muchas gracias por esta oportunidad para presentar los resultados sobre uso de servicios de salud y sobre la cascada de atención en el estado de Guanajuato. El tema de utilización de servicios de salud es importante por varias razones. Probablemente el derecho a la salud es uno de los derechos humanos más sensibles para la población. Y es precisamente cuando la gente tiene necesidad de tener acceso a atención médica, cuando probablemente más se percibe este derecho o esta falta de derecho a la salud. Cuando la gente tiene la necesidad de tener acceso a servicios médicos. En México, como se traduce, digamos, a la realidad de este derecho universal, es mediante un sistema de salud que sabemos es un sistema de salud fragmentado y que otorga acceso con base en el estatus laboral de las personas. Lo que hemos documentado previamente, tanto en Guanajuato como en las ENSANUD nacionales previas, es que, sin embargo, el estatus laboral y por lo tanto la derechohabiencia a servicios no necesariamente se traduce en acceso, es algo que hemos estado documentando en los últimos años. Desafortunadamente también, por otro lado, si bien no se traduce automáticamente en acceso a servicios, la derechohabiencia sí es frecuentemente una barrera. Quienes no tienen derechohabiencia a cierto tipo de servicios definitivamente no van a tener acceso a los servicios médicos otorgados por esta institución, aunque al revés no necesariamente se traduzca de la misma forma. Sabemos que hay otros aspectos que influencian la elección de proveedores de servicios, previamente documentados, muy estudiados. La accesibilidad geográfica, desde luego, es un aspecto fundamental.
pero también la percepción que tienen los usuarios sobre la calidad y la efectividad de los servicios influencia definitivamente sus decisiones y sus elecciones. La prontitud con la que se atienden los problemas es también un aspecto que tiene que ver con la elección de las personas sobre dónde atenderse frente a una necesidad de salud. Un tema que al menos durante nuestro trabajo previo o a lo largo de nuestro trabajo previo en la salud no hemos explorado, que queremos presentar hoy, tiene que ver con el problema de salud específico que se busca atender como otro determinante clave de dónde buscar atención. Brevemente, como antecedente para recordar resultados previos en 2020 en Guanajuato, encontramos que frente a una necesidad de salud, alrededor de 83% de las personas buscaron atender su necesidad y 39% al final de todos los que expresaron una necesidad se atendieron en servicios públicos. En este año, el 38% de las necesidades de salud fueron agudas, 23% crónicas y 22% preventivas. Nada más como antecedente para comparar con los resultados de este año que muestro en esta diapositiva. Esa es la cascada de atención de la población que reportó tener una necesidad de salud en la salud 2021 COVID-19. El 22% de la población reportaron alguna necesidad de salud. De ellos, el 87% buscó atención, un poco más alto que el año previo, que fue solo 83%. Prácticamente todos, el 85%, recibieron atención y 39% de las personas que tuvieron alguna necesidad la resolvieron en los servicios públicos. Ahora bien, la distribución de necesidades también cambió un poco porque, como mostré antes, 43% de los problemas reportados el año anterior fueron agudos. Este año aumentó a 47%, 22% fueron problemas crónicos, 10% preventivos, 11% agudos no infecciosos, donde están principalmente accidentes y lesiones con violencia. 6% reportaron problemas relacionados con dolor, 3% cirugía, 2% salud mental y 1% otros problemas de salud. Ahora bien, como decía, la necesidad de salud es algo que exploramos este año, a diferencia de las en salud previas. Lo que mostramos en esta diapositiva es la cascada de atención. En la primera barra, la proporción de personas que tuvieron una necesidad, después quienes buscaron atención, quienes recibieron atención en gris y finalmente en amarillo quienes recibieron atención en el sector público. Entonces, lo que hicimos en esta diapositiva es dividir de acuerdo al problema de salud. Aquí ven ustedes agudo, salud mental, dolor, agudo no infeccioso, etcétera. Y vemos cómo varía la cascada de atención de acuerdo a esta distribución de necesidades, digamos. Algunos aspectos a resaltar sobre estos resultados, por ejemplo, por lo que respecta a los problemas agudos, 82% de la población buscó atención, 47% fueron los que reportaron un problema agudo, y esto contrasta, por ejemplo, con las personas que tuvieron alguna necesidad de salud preventiva, en donde es el 95% quienes buscaron atención y prácticamente todos la recibieron, o en el caso de cirugía, en donde el 100% de las personas que tuvieron una necesidad buscaron atención y tuvieron acceso a servicios. Pero lo que quiero resaltar sobre esta diapositiva es la proporción de personas que fueron atendidos en el sector público, que es la barra amarilla. Y como en el caso, por ejemplo, de servicios o de problemas agudos, solo 26% de las personas resolvieron sus necesidades en el sector público. Contrasta con problemas crónicos, en donde es más del doble, el 54% de las personas que tuvieron una necesidad la resolvieron en el sector público, o 61% necesidades de salud preventiva, o incluso 71% en el caso de cirugías. Entonces, lo que se ve claramente en esta diapositiva es cómo
la necesidad, el problema de salud que buscan atender las personas definitivamente influencian la elección que van a hacer sobre dónde atenderse. Ahora bien, regresando al tema de derecho a biencia, lo que vemos aquí es la distribución de toda la población de Guanajuato de acuerdo a su derecho a biencia. Y como se puede ver aquí, 60% de la población reporta no tener derecho a biencia, 5% o 5.5% ISSSTE y 35% IMSS. Eso es como se distribuye de acuerdo a lo que la población reporta. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esta derecho a biencia con la elección del lugar en donde se atendieron? Lo que vemos aquí es ahora en el eje horizontal está la población distribuida de acuerdo a su derecho a biencia. En la primera barra IMSS, la segunda ISSSTE, la tercera son las personas que no reportaron no tener derecho a biencia. Y lo que observamos aquí es, de acuerdo a este aspecto, dónde recibieron atención sobre el problema que reportaron. Y lo que vemos es que en el color azul se muestra el porcentaje de la población que acudieron a los servicios que corresponden con su derecho a biencia. Entonces, 53% de los beneficiarios del IMSS se atendieron en servicios otorgados por el IMSS. Sin embargo, en ese mismo grupo, 30% de las personas buscaron atención con un médico privado y 12% en un consultorio adyacente a farmacia. Entonces, 42% de los beneficiarios del IMSS buscaron atención en servicios privados. Este porcentaje es todavía más alto entre los beneficiarios del ISSSTE, donde 62% buscaron atención en servicios privados, y entre las personas que reportaron no tener derecho a biencia, en donde es el 60% quienes reportaron haber buscado servicios privados. En general, la distribución global de búsqueda de atención es como se muestra aquí a la derecha. Es alrededor del 53% de la población que se atendieron en el sector privado y 20% en el lugar que les correspondía y 24% en servicios de la Secretaría de Salud. 20% se refiere a las personas con IMSS e ISSSTE. Entonces, es así como se distribuye la búsqueda de atención y como se puede ver, como mencionábamos al principio, la derecho a biencia no necesariamente se traduce en acceso a servicios otorgados por las instituciones de seguridad pública. Respecto al tema específico de COVID-19, que fue uno de los aspectos que investigamos en esta ronda de la encuesta, construimos este otro análisis descriptivo sobre cómo se dio una cascada de atención sobre COVID-19. El 2.8% de la población reportaron haber sido diagnosticados con COVID-19. 86% de ellos buscaron atención y prácticamente todos recibieron atención. Sin embargo, a partir de esta barra mostramos la distribución entre servicios públicos y servicios privados. Los servicios públicos son la parte rosa de la barra. Entonces, de todas las personas que buscaron atención después de haber sido diagnosticados con COVID-19, 35% lo hicieron en el sector público y 64% buscaron atención en el sector privado. El 49%, prácticamente la mitad de las personas que fueron diagnosticadas con COVID-19 reportan haber tenido secuelas y una cuarta parte, 26%, reportaron secuelas persistentes que duraron por más de una semana. Respecto a derechohabiencia en lugar de atención por COVID-19, esto es específico para la atención de COVID-19 y específico para las personas que tuvieron un diagnóstico por COVID-19, lo que se ve aquí es un resultado parecido a la búsqueda de atención en general. 32% de las personas que tienen derechohabiencia al IMSS buscaron atención en el IMSS, 56% lo hicieron en médico privado y 9% en consultorios adyacentes a farmacia.
Como pueden ver aquí, las cifras en el ISSSTE son un poco distintas porque más de la mitad de la población con acceso al ISSSTE de hecho fueron a sus instituciones y contrastan mucho con las personas sin derecho a biencia, donde solo 20% de ellos buscaron atención en servicios públicos y 77%, más de 3/4 partes de la población buscaron atención en servicios privados. En general, a nivel global, 65% de la población se atendieron en el sector privado y únicamente alrededor de una tercera parte de la población en servicios públicos. Entonces, lo que nos muestran estos resultados específicos para Guanajuato, a manera de resumen, es que el uso de servicios públicos para resolver necesidades de salud se mantuvo en alrededor de 40% de quienes lo necesitaron, más bajo en el caso de COVID, solo 35%. La derechohabiencia influyó mucho en la decisión de dónde buscar atención, pero como dijimos al inicio, no se traduce del todo en acceso. Menos de la mitad de los derechohabientes acuden a sus instituciones cuando lo requieren, entre el 29 y el 53% de las personas con derechohabiencia y 37% entre las personas sin derechohabiencia. Y esto, como vimos anteriormente, es ligeramente distinto en el caso de la atención para COVID, 32 a 53% entre las personas con derechohabiencia y solo 20% entre las personas sin derechohabiencia. El 53% de la población acudieron a servicios privados y esto es aún más alto, 65% en el caso de COVID. Y como vimos también, la necesidad de salud influye mucho la decisión de dónde buscar atención, mientras que solo 26% de las personas con una necesidad aguda la resolvieron en servicios públicos, el 54% buscaron este tipo de servicios cuando el problema se relacionó con una enfermedad crónica. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Sergio, por esta presentación de resultados. Sin duda, datos muy relevantes para el Estado. Bien, pues continuando con el programa, daremos paso al siguiente tema de acuerdo al programa, que es vacunación COVID-19. Esta estará a cargo de la doctora Celia Alpuch Aranda, a quien le pedimos de paso a su presentación. Doctora, gracias por adelante. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes para presentar estos datos, para ver en el caso del estado de Guanajuato cómo había avanzado esta estrategia de vacunación que fue tan importante, pero al mismo tiempo tan compleja de llevar a cabo y de iniciar y de dar seguimiento por múltiples factores. El primero fue porque habían muchas incertidumbres respecto de la vacunación al inicio, lo cual, aunque había suficiente evidencia para saber que eran vacunas seguras y que estaban demostrando eficacia, todavía nos faltaba conocer mucho más a través del tiempo de la efectividad en campo de estas vacunas y cuál iba a ser su impacto, pero la expectativa era muy alta debido a la gran crisis de salud pública que estábamos viviendo con COVID-19 y cuando inició la vacunación prácticamente no contábamos con ningún tratamiento específico, algunos para apoyar el sostén, lo cual era muy difícil y era la única manera de enfrentar esta situación. Entonces, con esto vamos a iniciar hablando de algunos mensajes generales y breves de cuál era la situación COVID, de vacunación COVID-19 en Guanajuato. Y para esto primero quiero iniciar hablando de la metodología que se siguió exactamente en la metodología de EnSanud 2021, con una definición de un tamaño de muestra que representara al Estado y con esto tenemos que la información que les voy a presentar está basada en la información reportada por un integrante del hogar y esta información viene de 3.955 personas.
La información está reportada por los diferentes grupos de edad que se utilizaron en la Estrategia Nacional de Vacunación COVID-19, de tal manera que se inició con 60 años y más y después por décadas descendentes de la vida. Y esto, como ustedes saben, estuvo mucho en relación con el riesgo que se había analizado ya en el mundo entero, pero también se analizó la información para nuestro país de cuál sería la mejor forma de la utilización de la vacuna que iba llegando respecto del riesgo que se tenía de tener formas graves y hospitalizaciones como el primer punto. De tal manera que los resultados también van a estar reportados como el porcentaje de las vacunas que se fueron aplicando con un intervalo de confianza al 95% de recibir al menos una dosis. Y de estas se analizan aquellas que recibieron una dosis, pero también las que ya tenían 2 dosis, considerado como esquema completo para aquellas vacunas cuya inmunización primaria estaba basada en 2 dosis, como Pfizer, Sputnik, Sinovac, AstraZeneca o lo que hubiera tocado al Estado. En el caso de una dosis, solamente fue CanSino la que se recibió en el Estado y esa es la que se consideró. Y en este caso también se incluyeron 50 hombres y 46 mujeres que reportaron solo una dosis, pero que desconocían el tipo de vacuna y que pudo haberse tratado de un esquema completo con CanSino, pero al no desconocerla se dejó dentro de este grupo. Si las personas reportaban que no fueron vacunados, habían preguntas de por qué no se había vacunado, si esto era porque no era elegible por el grupo de edad o el municipio donde se encontraba o no había llegado la vacuna donde viven. Y si esto era así, si aceptarían vacunarse en el momento en que llegara la vacuna o que fuera elegible para vacunación. Si contestaban que no, la pregunta es cuál es la principal razón por la cual no se aplicarían la vacuna contra COVID-19 y se exploraban varias preguntas como si eran causas ajenas a su voluntad o si creía que la vacuna tiene efectos adversos para su salud o si creía que la vacuna no sirve y muchas otras que inclusive podían ser abiertas, o sea, no había vacuna en el sitio de vacunación, tenía alguna otra enfermedad de base, le dijeron que no se la podían poner o no le dieron permiso en el trabajo o muchas otras respuestas relacionadas, sea con logística o con obstáculos relacionados a la vacunación. Si vemos el porcentaje de reporte de menos una dosis de vacuna COVID-19, o sea, las personas que habían recibido al menos una dosis de vacuna COVID-19 en personas mayores de 18 años, en esta encuesta podemos ver que cerca del 40% de los habitantes habían recibido al menos una dosis de alguna vacuna COVID-19 durante el periodo del 27 de agosto al 15 de septiembre del 2021 y esto representa 2.4 millones de habitantes del estado de Guanajuato. Y esto pudiera explicarse, esta proporción pudiera explicarse por el grupo de edad que eran elegibles. La población de Guanajuato es joven y tenemos cerca del 45% por debajo de 40 años de edad. Y entonces esto pudiera estarse reflejando en esta proporción. Dentro del grupo de mayores de 18 años, 55.4% de la población había recibido al menos una dosis, es decir, agrupando a todo este grupo, pero si ustedes ven en la lámina, ustedes pueden darse cuenta de que en los grupos de mayor edad, las coberturas de al menos una dosis eran
altas, en un total de 86.1%, y que las coberturas de 80 o cercana a 80 desde los 50 años de edad se podían ver con al menos una dosis. Y esto empieza a disminuir al descender la edad relacionado con la estrategia nacional de vacunación. Cuando hablamos de esquemas completos e incompletos, es decir, en aquellos vacunas que recibían 2 dosis, ya las tenían, las 2 completas, podemos ver cómo obviamente el grupo de mayor edad, de 60 años y más, tiene 74.2% de esquemas completos, y era esperable porque fueron los que eran elegibles de primera instancia. Hay un salto a cerca de 50% entre los de 50 a 59 y otro a los de 40 a 49, y mucho menor en los grupos más jóvenes, coincidiendo con lo que había mencionado de la población joven del Estado. Sin embargo, lo que indicaba la estrategia nacional, que eran los mayores de edad, tenían las más altas coberturas. Cuando hablamos de qué tipo de vacuna se habían aplicado en el Estado, en el mayor número de dosis aplicadas, podemos ver que la vacuna Pfizer tuvo el mayor porcentaje de 2 dosis completas, y AstraZeneca fue el menor, pero esto realmente es poco comparable con el nacional o con otros estados, porque hay que recordar que la estrategia dependía mucho de la cantidad y el tipo de vacunas que iban llegando y cómo se iban distribuyendo en el territorio nacional a los diferentes municipios relacionados con el riesgo de la transmisión. Entonces, esto es nada más informativo, pero no nos permite hacer ningún tipo de comparación o de conclusión. Respecto de los eventos adversos que se reportaron, podemos ver que cerca del 47% no tuvo ninguna molestia, y que en las proporciones mayores, las molestias que se describen están muy relacionadas con leves, muy pocas moderadas y leves, y mucho menos graves, y que casi la gran mayoría están relacionadas a problemas locales como dolor o inflamación en el brazo, pero algunas otras sistémicas como cansancio, dolor de cuerpo, dolor de cabeza y fiebre. Siempre la principal molestia es la molestia local, que fue la del brazo. Pero si vamos concluyendo, es muy importante analizar cuáles son las principales razones para las cuales no se había vacunado la gente en el estado de Guanajuato. Vamos a descartar todos aquellos de 18 a 29, debido a que pues la gran mayoría lo que reportaban es que no eran elegibles por su edad. Entonces, pero sin embargo, en esos que no eran elegibles por su edad, muy jóvenes, se les preguntó si cuando fueran elegibles aceptarían la vacuna, y el 98% dijo que sí. Cuando vemos por grupos de edad, sí llama la atención el que algunos datos, como el que no serán elegibles, se explica por los grupos de edad más jóvenes, como vemos de 30 a 39, pero el de causas ajenas a su voluntad ocupa el segundo lugar a 30 a 39, 14.1 en 40 a 49, 25.4% en 50 a 59 y 11.4 aún en los mayores. Y eso es interesante porque en causas ajenas hay muchas razones. Las filas eran muy largas, o sea, no era amigable el proceso, se acabaron las vacunas, le quedaba muy lejos, no los dejaron salir de su trabajo, no tuvieron quien los acompañara, en el caso de los mayores, etc. Es decir, habían obstáculos de logística que son muy importantes entender. Y lo mismo pasa cuando vemos que todavía hay un porcentaje que, aunque menor, estaba alrededor del 10% en todos,
de que todavía tenían temor a la vacuna. Esto mucho se ha determinado, al menos en otros países, influenciado por las campañas antivacunas en medios, creando cierto temor a la población. Y es muy importante tomar en cuenta estas determinantes que se están presentando acá para no vacunarse, porque son necesario trabajarlos no solamente para esta campaña en COVID-19, sino para cualquier campaña de vacunación y más cuando se trata de una estrategia para enfrentar una crisis de salud pública de esta naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Sin duda, información muy relevante y un gran esfuerzo en la estrategia de vacunación que se ha realizado aquí en el estado de Guanajuato. A continuación, siguiendo el programa, daremos paso al tema Cero Prevalencia Anticuerpos SARS-CoV-2 a cargo de la doctora Ana Bastos Abreu. Adelante, doctora. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, antes de empezar, pues me gustaría decir que este es un esfuerzo conjunto, ¿no? No solo soy yo fui la persona a cargo de presentar, pero hay un equipo muy grande atrás de este esfuerzo, donde, por ejemplo, también el INDRE está involucrado de manera muy grande. Bueno, yo voy a presentar entonces los resultados que obtuvimos para el estado de Guanajuato sobre la cero prevalencia a anticuerpos SARS-CoV-2. Voy a empezar con la metodología porque nos parece importante que vean cómo fue el proceso de selección de las muestras. Y bueno, entonces se seleccionó de manera aleatoria 1,433 muestras de sangre capilar en papel filtro. Aquí, bueno, me gustaría decirles que esto es una estrategia distinta al del año pasado, que el año pasado utilizamos sangre venosa, entonces requiere una mayor cantidad de sangre, y aquí usamos sangre capilar, que pues le pinchamos del dedo a las personas y obtenemos una gota de sangre para poder evaluar estos anticuerpos. Entonces, eso que nos permite pues tener una mayor aceptación de sí dar sangre, porque es menos invasiva, entonces mejorar la tasa de respuesta para esta Entanut, que realmente era algo que buscábamos de la versión del año pasado. Entonces, bueno, estas 1,433 muestras expandieron a 6.2 millones de personas, siendo representativa del estado de Guanajuato. Bien, entonces, una vez que tenemos estas muestras de sangre en papel filtro, tuvimos que hacer una estrategia metodológica para maximizar la concordancia con la muestra de suero. Entonces, para eso tuvimos que tener una submuestra que se parió de la muestra de sangre con la muestra de suero, y usamos una técnica para maximizar esta concordancia y obtener cuál es el punto de corte que nos permite realmente obtener esta maximización. Y obtenemos que con 0.6 densidades ópticas se maximizaba. Entonces, a partir de 0.6 densidades ópticas, se consideraba que las personas tenían anticuerpos ante la proteína S, y las personas con menos no tenían anticuerpos contra la proteína S. De seguida, y en esta cajita azul, fue una metodología que ya hicimos el año pasado, que es un ajuste de la prevalencia con el estándar de oro. ¿Cuál es el estándar de oro? Pues es la PCR, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue utilizar la PCR como estándar de oro y utilizar esta muestra para poder obtener este ajuste. La sensibilidad y especificidad de la prueba es bastante elevada, 90.5, y especificidad 99.4, y se usó estos valores para poder ajustar la prevalencia.
Entonces, todos los resultados que les voy a mostrar de seguida son la prevalencia ajustada, que es un método muy estándar que se ha utilizado nacional e internacionalmente para poder estimar estas cero prevalencias. Y bueno, entonces, ¿qué es la cero prevalencia? ¿No? Muchas veces hablamos de cero prevalencia como si fuera algo que todo el mundo entiende. Y bueno, la cero prevalencia entonces son los casos positivos, o sea, los casos que dado este punto de corte que les expliqué previamente y después del ajuste fueron positivos a SARS-CoV-2 entre el total de la población. Es una prevalencia. Y bueno, ¿cuáles fueron los resultados? Se estimó que en 2021, o sea, en esta encuesta de agosto a noviembre, como dijo la doctora Shama, que fue el momento de colección de la muestra, 66.4% de la población de un año y más tenían anticuerpos anti-SARS-CoV-2. Y bueno, ¿cómo se compara eso con 2020? Pues la cero prevalencia en 2021 fue 3.2 veces mayor que en 2020. Y bueno, pensando ¿por qué? ¿Por qué este aumento? Y dejo un poco en silencio también para que piensen. Pero bueno, claro, ha pasado más tiempo desde el inicio de la pandemia hasta 2021, ¿no? Hasta este segundo momento de colección de muestras. Entonces, dimos más oportunidad que las personas se infecten de manera natural. Pero hay un parteaguas, ¿no? De 2020 a 2021, que fue lo que la doctora Celia nos acaba de presentar, que es la vacunación, ¿no? Sabemos que la vacunación empezó en diciembre de 2020, entonces en este momento no teníamos vacunación, entonces todos estos anticuerpos eran de origen infecciosa y aquí tenemos de los dos. Tenemos de origen infecciosa y de origen por vacunación, ¿no? Entonces, de ahí viene este aumento en la prevalencia de anticuerpos. Y bueno, aquí hicimos la comparación del estado de Guanajuato con el centro norte, que Guanajuato pertenece al centro norte, que es una de las regiones que es representativa dentro de esta encuesta nacional de salud y nutrición continua, y con México, con la prevalencia nacional. Entonces, esta es la prevalencia de anticuerpos, antiproteína S. La única cosa distinta de lo que les presenté anteriormente es que es en mayores de edad. Entonces, aquí teníamos 66.4 en mayores de un año, aquí nos está dando una prevalencia mayor. Claro, porque estas personas, como les decía la doctora Celia, son las personas que son elegibles, que al momento de la encuesta eran elegibles a la vacunación. Entonces, por eso nos está dando una cero prevalencia mayor, 75.1, bastante similar. Si ven los intervalos, todo hace overlap, entonces realmente es bastante similar tanto al centro norte como con la cero prevalencia a nivel nacional. Y bueno, aquí quería hacerles la diferencia de la cero prevalencia entre las personas no vacunadas y en las personas vacunadas, ¿no? A azul tenemos Guanajuato y a gris tenemos el nivel nacional. Y aquí lo que les quería mostrar es que, claro, dentro de las personas no vacunadas, la cero prevalencia es mucho menor, ¿no? Alrededor de 50%, bastante similar entre Guanajuato y nacional. Y claro, una vez que desde el grupo de vacunados, ya la cero prevalencia es alrededor del 90%. Entonces, los vacunados tienen 70% más prevalencia de anticuerpos que los no vacunados. Y aquí se ve la necesidad de vacunar para que estas personas pues tengan los anticuerpos ante la proteína S de SARS-CoV-2. Y bueno, ¿cómo se ve esto por diferentes características demográficas? Bueno, claro, mucho de esto tiene que ver con la estrategia de vacunación. Entonces, si los menores de 18 años no tenían todavía, no eran elegibles para la vacunación, la cero prevalencia va de la mano, ¿no? Entonces, la prevalencia de anticuerpos aquí es menor
en los menores de 18 años y después va aumentando con la edad, justamente como va la estrategia de vacunación. Ahora, lo que nos llama la atención, aunque no es estadísticamente significativa, porque ven que se traslapan los intervalos de confianza, pero nos llama la atención esta decaída en los de 60 y más, que como vimos, son el grupo que tienen una mayor prevalencia de vacunación porque hay una reducción de anticuerpos, ¿no? Entonces, bueno, aquí posibles razones serán que esta población fue la primera a ser vacunada, ¿no? Entonces, posiblemente ya pasó más tiempo desde la vacunación, entonces sus anticuerpos podrán haber decaído y por eso que ahora tienen una menor prevalencia, o decaen más rápido, también es una posibilidad que ha estado siendo estudiada en diferentes artículos nacionales e internacionales, o realmente estas personas pues tienen menor capacidad para generar anticuerpos. Y bueno, por sexo es bastante similar entre hombres y mujeres. Entre rural y urbano vemos una mayor seroprevalencia en áreas urbanas, ¿no? De 57% a 69%. Aquí sí es una diferencia estadísticamente significativa. Y claro, posiblemente estas personas urbanas, las explicaciones pueden ser o que se están infectando más o que tienen una mayor proporción de personas vacunadas. Entonces, hay que siempre ver las dos cosas al mismo tiempo. Y después, parece ser que a mayor nivel socioeconómico aumenta la seroprevalencia, pero aquí de nuevo no hay diferencias significativas. Ya para concluir, pues vimos que la prevalencia de anticuerpos en 2021 fue 3.2 veces mayor que en 2020. Ya vimos las razones por las cuales esto está aumentando. Ha pasado más tiempo desde el inicio de la pandemia y hay este parteaguas que es la vacunación que ha permitido aumentar la prevalencia de estos anticuerpos. Por otro lado, la prevalencia de anticuerpos es mayor en la población vacunada que no vacunada. Esto es de esperar porque justamente estas vacunas están desarrollando los anticuerpos contra la proteína S y se encontraron algunas diferencias demográficas en la distribución de estos anticuerpos que probablemente se debe a la estrategia de vacunación que empezó en la gente más grande, que era muchas veces en días útiles y bueno, que puede ser que se deba a estas diferencias a la parte de la vacunación. Y bueno, muchas gracias por su atención y aquí dejo mi correo. Muchísimas gracias a la doctora Ana Cristina Basto Abreu. Sin duda, resultados muy, muy importantes y relevantes para el Estado y bueno, un análisis de cómo enfrentaron la pandemia en sus fases más agudas. A continuación, estaremos dando en la segunda parte de esta presentación de resultados, estaremos presentando resultados sobre el estado de nutrición de la población en Guanajuato, también algunos retos que estaremos encontrando. Para ello me permito presentar a la maestra Verónica Mundo Rosas, quien es investigadora del Centro de Investigación en Evaluación en Encuestas, quien nos hablará del tema de inseguridad alimentaria e inseguridad del agua en el estado de Guanajuato. Sin duda, pues un reto que tenemos en el país, la inseguridad del agua, que para Guanajuato contamos con resultados específicos a nivel estatal. Adelante, maestra Mundo, por favor, si pone su presentación de manera completa y gracias. Ahí está. Buenos días a todos. Muchas gracias, Tere, por la presentación. Agradezco la oportunidad para presentarles estos datos que, como bien mencionó la doctora Shama, se refieren a la inseguridad alimentaria y del agua en los hogares mexicanos del estado de Guanajuato.
Como primer lugar, les hablaré acerca de la definición o lo que entendemos por inseguridad alimentaria en este trabajo. Y se refiere a cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, pero también económico, a alimentos suficientes que sean inocuos y también nutritivos para sus necesidades. Cuando alguna de estas características, ya sea que no se presenten en todo momento o no estén de manera disponible física o de forma económica, se presenta la inseguridad alimentaria. Por otro lado, la inseguridad del agua se refiere a la posibilidad de tener en todo momento el acceso físico y también económico a agua segura, es decir, agua que no dañe la salud de las personas. Y bueno, se ha visto que los principales problemas de inseguridad del agua se pueden deber no solo a la escasez, que es lo que sucede frecuentemente, sino también a inundaciones o también debido a que el agua esté contaminada. La importancia de la inseguridad alimentaria y del agua tienen gran relevancia en la salud y el bienestar de las personas, pues cuando alguna de estas falta, tiene efectos devastadores en el crecimiento y en el desarrollo de los niños y en la salud mental de los adultos. También se ha visto que la inseguridad del agua afecta el bienestar de las personas, ya que disminuye su capacidad para realizar actividades cotidianas como por ejemplo bañarse, preparar alimentos, y también tiene que ver en el caso de aquellas poblaciones que dependen de la producción de alimentos para autoconsumo, pues la falta de agua daña seriamente su seguridad alimentaria. Y bueno, cada vez más personas se ven obligadas a consumir agua no segura debido a la contaminación por metales, también de elementos patógenos o también por inundaciones. Ya entrando a la metodología, les comento que utilizamos para medir la inseguridad alimentaria la escala latinoamericana y caribeña de seguridad alimentaria. Esta escala la hemos usado frecuentemente ya en varias en Sanud a partir del 2012. Y lo que explora esta escala son diferentes experiencias que la población o los hogares viven debido a la falta de recursos o dinero para poder obtener sus alimentos. La escala mide varias experiencias que van desde la preocupación que tienen las personas porque los alimentos se acaben, hasta situaciones ya más graves que tienen que ver con que los adultos omitan algunos tiempos de comida, dejen de comer en todo un día, hasta llegar a las experiencias más severas, que es cuando los niños omiten tiempos de comida o los niños dejan de comer en todo un día. Los resultados que les voy a presentar se basan en el porcentaje de hogares que tuvieron estas experiencias, pero principalmente a las que están marcadas en naranja y rojo, que son las más severas o las que dañan con más severidad la salud y el bienestar de las personas. Por otro lado, la escala que utilizamos para medir la inseguridad del agua se llama Edgeways, que es la que se utiliza en diversos países y se incluyó por primera vez en México en una encuesta de este tipo, en una encuesta nacional. Esta encuesta o escala se basa en medir varias experiencias que las personas pudieron vivir debido a la falta de agua o también a la escasez o contaminación de la misma. Lo mismo, esta escala indaga acerca de la preocupación que sintieron las personas, pero también por la falta o la alteración en algunos planes o actividades cotidianas, como es el lavado de ropa, el dejar de hacer algunas actividades por la falta de agua, no poderse lavar las manos, bañarse o inclusive irse a dormir sin tomar agua. Cuando estas experiencias ocurren con mayor frecuencia o en una semana o ocurren más experiencias en el transcurso de una semana, decimos o se clasifica como que estos hogares tuvieron mayor inseguridad del agua. En lo que se refiere ya a los resultados del estado de Guanajuato, vimos que la inseguridad alimentaria afecta al estado en alrededor de 6 hogares de cada 10.
Y enfocándonos principalmente en estos tipos más severos de inseguridad alimentaria, como es la moderada y severa, vimos que alrededor del 24-25% de los hogares presentan inseguridad alimentaria moderada y severa. Cuando nosotros observamos cómo se distribuye esta inseguridad alimentaria por el tamaño de las localidades, vimos que las localidades metropolitanas son las que tienen un mayor porcentaje de inseguridad alimentaria, así como las comunidades rurales. Cuando vimos la evolución que ha tenido la inseguridad alimentaria a lo largo del tiempo y de acuerdo a los datos disponibles que se tienen del ENSANUD, vemos cada una de estas barritas o los distintos colores nos están hablando del año de evaluación de la encuesta, y tenemos el primer bloque se refiere a las localidades urbanas, el segundo a las localidades rurales, y el tercer bloque se refiere al total de inseguridad alimentaria que se presentó a nivel estatal. Entonces, el primer hallazgo fue que del 2020 al 2021, la prevalencia de inseguridad alimentaria en sus formas más graves, que es la moderada y severa, aumentó de 18.4 a un 24.2, que esto es que alrededor de 6 puntos porcentuales aumentó este tipo de inseguridad alimentaria. Vimos también que las localidades rurales, estas formas de inseguridad alimentaria aumentaron también en grandes proporciones, que fue en alrededor de 6 puntos porcentuales, y lo cual podría deberse a todos los efectos negativos que trajo consigo el COVID, sobre todo en la pérdida de empleos y pues también en las afectaciones que hubo en la economía, sobre todo de los hogares pues menos favorecidos. En cuanto a la inseguridad del agua, observamos que en el estado alrededor del 8% de los hogares presentaron inseguridad del agua. Cuando nosotros observamos cómo se distribuía esta información a nivel del tamaño de las localidades, vimos que las localidades urbanas presentan mayor inseguridad del agua en alrededor del 13.8%, en comparación con las rurales, donde se presenta en el 10%, y en las metropolitanas en un 3% de los hogares. Como conclusiones de este bloque de información, observamos varias cosas. Lo primero es que casi 3 hogares de cada 10 disminuyeron la cantidad de comida que consumen habitualmente o dejaron de comer en todo un día en el año 2021, que como recordarán, pues son las experiencias más graves que puede sufrir un hogar debido a la falta de recursos para poder comprar sus alimentos. El otro hallazgo fue que en el periodo del 2020 al 2021, como lo mencioné hace un rato, hubo un aumento importante de la inseguridad alimentaria moderada y severa a nivel estatal y sobre todo en las poblaciones rurales de Guanajuato. Asimismo, 1 de cada 10 hogares de Guanajuato tuvo experiencias negativas relacionadas con la inseguridad del agua, y lo mismo, las localidades urbanas del estado son las más afectadas actualmente por problemas relacionados con el agua, ya sea por escasez, contaminación o por las inundaciones. La inseguridad alimentaria y del agua afectan de forma negativa el bienestar, la salud y nutrición de las personas. Es por ello que se ha visto también que la inseguridad alimentaria afecta en mayor medida la salud y bienestar de niños y niñas, los adolescentes, mujeres y adultos mayores, aunque esto, bueno, no lo presentamos aquí, pero es lo que hemos visto a lo largo del estudio de estos problemas a partir de las encuestas nacionales de salud. Asimismo, el consumo de alimentos de alto valor nutricional se afecta debido a la pobreza, limitaciones en el acceso al agua para el uso cotidiano, así por los escasos incentivos a la agricultura familiar y la agroecológica. Por último, la recomendación es focalizar políticas y programas que garanticen el derecho a la alimentación de los hogares y también al agua, considerando las características sociales, económicas de las personas, pero sobre todo focalizarse en aquellos grupos que tienen mayor vulnerabilidad. Y por último, pues quiero agradecer al equipo de trabajo con los que hemos trabajado esta información y pues agradezco también su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la maestra Verónica Mundo.
sin duda datos muy relevantes de la situación de los hogares en Guanajuato respecto a la inseguridad alimentaria y del agua. A continuación, vamos a presentar los resultados sobre el estado de nutrición de los niños y adolescentes. Este tema lo presentará la maestra Lucía Cuevas Nazú. Lucía Cuevas es la directora de Encuestas Nacionales en Salud y bueno, es mi colega para llevar a cabo la ENSANUD. Así que adelante, Lucy. Muchas gracias. Muchas gracias, Tere. Muy buenos días a todas y todos. Doctor Daniel Díaz, doctor Efraín, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues muchas gracias por este esfuerzo que han ustedes realizado a lo largo de todo este tiempo con la ENSANUD Guanajuato. Pues efectivamente yo quiero presentarles un tema que se refiere al estado de nutrición de niñas y niños y adolescentes del estado de Guanajuato. Este tema es parte fundamental de los objetivos específicos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición y por supuesto que es parte fundamental de los objetivos específicos de la ENSANUD en Guanajuato. Para la ENSANUD ha sido un foco es estimar justamente lo que es la prevalencia de desnutrición y obesidad en todos los grupos de población y cuantificar justamente su magnitud y su tendencia a lo largo del tiempo. Es fundamental con ello contar con información que nos permita la toma de decisiones con datos que sean válidos y confiables justamente para la toma de decisiones en salud pública. Aunado a ello, porque como todos sabemos, la desnutrición tiene efectos adversos en el crecimiento físico y el desarrollo intelectual de los niños, además ello en el corto plazo, y además porque el sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de obesidad a lo largo del curso de la vida y por ende aumentan la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles. Todas ellas se traducen en discapacidad y muertes prematuras. También no podemos perder de vista que estos padecimientos se han convertido también en factores muy importantes que están agravando las condiciones de la pandemia actual de COVID-19. Entonces, ya actualmente hay muchos estudios que han demostrado que al menos el sobrepeso y la obesidad es un tema que genera justamente que las personas que están padeciendo COVID pues puedan tener justamente complicaciones mucho más severas. Entonces me parece que es fundamental que no perdamos de vista la evaluación del estado de nutrición en los diversos grupos de población. Como ya se comentó desde el inicio de esta presentación, se contó con 1,090 hogares en el estado de Guanajuato y tenemos una muestra suficiente de preescolares, niños y niñas que tienen entre 1 y 4 años de edad, escolares que son también niños y niñas que tienen entre 5 y 11 años de edad y jóvenes adolescentes entre 12 y 19 años de edad que nos permiten hacer estimaciones para la prevalencia de estos dos indicadores de estado de nutrición. Quisiera comentarles metodológicamente que todas las medidas antropométricas que se toman en ENSANUD se hacen en el sitio de la encuesta, en el sitio de la entrevista. Los encuestadores que son responsables de estas medidas antropométricas llevan el equipo necesario para que en el sitio tomen el peso, la talla o la longitud, en el caso de los niños menores de 2 años de edad, para que ahí tomen las medidas. No son medidas referidas por las familias, sino que son medidas que se toman en el sitio. Por eso es muy importante para la encuesta que todo el personal que se encarga de levantar este tipo de datos, tanto de peso como de talla, de circunferencias, en fin, sea personal que esté bien estandarizado con métodos o con protocolos internacionalmente aceptados. Me parece que la medida de peso y la medida de talla todos podríamos tener
esa capacidad para poder hacer esas medidas, pero lo que busca la encuesta es que todos podamos obtener medidas que sean estandarizadas. Entonces, es muy importante para nosotros llevar procedimientos de estandarización. En esta ocasión, en el año de 2020 y todavía 2021, fue complicado que hiciéramos estandarizaciones antropométricas con nuestros encuestadores durante el curso de capacitación, porque pues las guarderías, las escuelas estaban cerradas, pero sí se hizo un esfuerzo muy grande para que todos los métodos para la toma de peso y talla que se iban a realizar estuvieran estandarizados y bien controlados. Una vez que obtenemos el peso y la talla o longitud de la población, toda esa información en todos los grupos de edad se transforman en puntaje Z. En este caso, para la evaluación del estado de nutrición en niños y en adolescentes, se transforman en puntaje Z y se utiliza la norma de referencia de la Organización Mundial de la Salud, justamente para estimar las prevalencias de desnutrición, de sobrepeso y obesidad. Únicamente de forma gráfica, quiero presentarles, esto es lo que hacemos en salud pública. Lo que lanzamos es la prevalencia de baja talla para la edad, todos aquellos niños y niñas que están por debajo de -2 desviaciones estándar, es decir, que tienen desnutrición moderada o severa o que tienen una talla muy baja para la edad que deberían de tener con respecto a niños sanos y niños de su mismo grupo de edad. Lo mismo pasa con el indicador de la deficiencia ponderal de peso, que son indicadores importantes también para los objetivos de desarrollo y para muchos de los indicadores que se toman en cuenta dentro de nuestro país. Y consideramos también únicamente aquellos niños que están presentando un bajo peso para la edad de forma moderada y severa. Y por otro lado, la emaciación, que nos está hablando de la desnutrición actual de los niños, una desnutrición que puede ser muy grave porque tiene que ver con la pérdida de peso que está teniendo el niño en este momento actual, ¿no? Una desnutrición muy actual. Y lo mismo, valoramos prácticamente aquellos niños que tienen una desnutrición moderada y severa con respecto a la comparabilidad con niños del mismo grupo de edad y sexo. También el mismo patrón de crecimiento nos permite hacer una evaluación a través del puntaje Z del índice de masa corporal en niños. Esto lo podemos hacer a través del análisis del sobrepeso y obesidad, considerando arriba de 2 desviaciones estándar para los niños muy pequeños, los preescolares, y por arriba de una desviación estándar para los mayores de edad. Para los niños escolares y adolescentes, lo que se busca con este patrón de crecimiento es que arriba de una desviación estándar, cuando los declaramos en la categoría de sobrepeso, este patrón de crecimiento simula las curvas para que cuando sean grandes semejen el índice de masa corporal que corresponde a 25 en la edad adulta y a 30 en los adultos para que tengan obesidad. Esto tiene que ver justamente con una estimación de las curvas que se hizo precisamente para que siguieran esa curvatura a lo largo de la vida y el indicador de índice de masa corporal en la vida adulta entonces pudiera ser compatible con los más pequeños. Les quiero presentar los resultados en los preescolares. Resalté con un color más fuerte el estado de nutrición de los preescolares en Guanajuato actualmente. Podemos ver que la prevalencia de bajo peso para la edad actualmente se encuentra en 5%, la de baja talla para la edad en 8% y la de emaciación en 1.3%. A lo largo del tiempo, la emaciación ya se ha mantenido en una prevalencia por debajo de 1.5%, que es la esperada en una curva de distribución normal, lo que esperaríamos en la población en una curva de distribución normal. Y llama la atención este dato de 2020, que sería la segunda columna del lado izquierdo, de 14.6% el año pasado en baja talla para la edad, y encontramos actualmente un 8%, perdón. Y también tenemos la prevalencia de sobrepeso y obesidad, como les comentaba hace un momento, a través del indicador del puntaje Z de índice de masa corporal, el cual se encuentra en 5% desde 2020
y 2021. En el caso de los escolares y adolescentes, también resalto lo que sería la prevalencia de estado de nutrición actual en este grupo de población. Esta es para la prevalencia de los niños en edad escolar. Podemos ver que la prevalencia de sobrepeso se encuentra actualmente en 18.7% y la prevalencia de obesidad en 22.3%. Si nos remontamos al año pasado, podemos ver que hubo un pequeño aumento en la prevalencia de obesidad de 2020 a 2021. Se encontraba en 18.9% y actualmente se encuentra, bueno, del año pasado en 22.3%. Y por otro lado, se encuentra la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población adolescente de 12 a 19 años de edad, la cual también, remarcado del lado derecho, en los recuadros rojos, se encuentra la prevalencia de sobrepeso de 22.7% para Guanajuato en sobrepeso y 18.8% de obesidad. También llama la atención el aumento de la prevalencia de obesidad que se observa de 2020 en 11.9% a 2021 18.8%. Como reflexiones finales, me permito comentarles que la prevalencia de talla baja continúa siendo alta en el estado. Sin embargo, hay una tendencia a la baja. Esta prevalencia de 2020 a 2021 es importante. Quizá la focalización hacia la atención a la desnutrición crónica en este grupo de edad se está llevando a cabo. Sin embargo, es muy importante que podamos hacer análisis más específicos de esta información con otros factores de riesgo que también podrían estar incidiendo en esta prevalencia. En el caso opuesto, la prevalencia de sobrepeso y obesidad continúa siendo elevada. Presentan una condición de sobrepeso y obesidad sin cambio entre 2020 y 2021. Es posible que haya un estancamiento en las acciones para reducir esta condición, porque de cualquier momento es una prevalencia que no podemos permitir que siga avanzando en este grupo de población. Por otro lado, con respecto a la población escolar, se mantiene un indicador de exceso de peso alto en el estado de Guanajuato. Sin embargo, estos resultados parecen indicar que los niños en edad escolar se están desplazando de la categoría de sobrepeso a la categoría de obesidad. Hay algunos indicios dentro del informe de resultados que efectivamente aumentó el consumo de alimentos poco saludables en este grupo de población. Por lo tanto, insisto, sería muy recomendable que hiciéramos un esfuerzo por hacer análisis mucho más específicos para poder hacer estas aseveraciones con mayor claridad, porque sí se ve una tendencia en el consumo de alimentos poco recomendables en este grupo de población y la prevalencia va en aumento. Y por último, con respecto a los adolescentes, también continúa siendo de magnitud importante para la salud pública. No hay cambios importantes en este grupo. Está sucediendo lo mismo con los escolares. No puedo en esta presentación decir que son los análisis de el consumo de alimentos porque no los tenemos. Sin embargo, la recomendación es que podamos hacer este ejercicio de análisis más específico porque efectivamente durante estos tiempos de pandemia hubo un cambio importante en la alimentación de los niños y de los jóvenes que por supuesto que está influyendo en el estado de salud y en el estado de nutrición de estos grupos de población. Muchas gracias. Gracias, Tere. Muchas gracias a la maestra Cuevas. Y sin duda un problema preocupante el contar con estas altísimas prevalencias de sobrepeso y obesidad en la población de niños y adolescentes de alrededor del 40%. Realmente es un grave problema de salud pública que tenemos en el país y bueno, ahorita lo vemos específicamente para el estado de Guanajuato y habría que estudiar los determinantes no solo de alimentación, sino de actividad física
y otros. Bueno, dando continuidad a nuestro programa, invitaremos ahora al doctor Ismael Campos, quien él es investigador del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. El doctor Campos nos hablará ahora del estado de nutrición en los adultos e iniciaremos con el tema de enfermedades crónicas. Él hará énfasis en hipertensión. Sin más, por favor, Ismael. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir esta información que se ha generado a través de todo el equipo de la ENSANUD. Bien, durante los siguientes minutos quiero destacar acerca de la importancia de estos dos temas. En particular, el por qué es importante destacar las enfermedades crónicas asociadas hacia los estilos de vida. En esta imagen solamente quiero el poder puntualizar que dentro de los factores de riesgo que existen en México en los últimos años, dentro de los 5 primeros lugares están asociados o al sobrepeso, a la obesidad y también a la hipertensión arterial. Esto debe de motivar mucho el interés en cuanto a que muchos de los factores que contribuyen hacia la mortalidad y también a la discapacidad pueden ser modificables. A partir de esto, entonces, es de que puntualizo las siguientes imágenes para destacar acerca de las prevalencias y los resultados que se han obtenido en esta última encuesta del 2021. Bien, para poder hacer comparable los resultados de la encuesta con otros estados y también con hacer comparable a nivel nacional y con otros estudios que han sacado acerca de la prevalencia de estos factores de riesgo, es de que se han utilizado protocolos estandarizados. La maestra Cuevas ya ha descrito puntualmente acerca del proceso que requieren llevar a cabo los encuestadores, pero aquí quisiera destacar acerca de la comparabilidad que tenemos con base en poder utilizar puntos de corte a partir de lo que describe la Organización Mundial de la Salud para poder definir las diferentes categorías de IMC a partir de considerar estas 4 categorías y en las siguientes imágenes lo que vamos a ver principalmente va a ser el destacar los factores de riesgo asociados a sobrepeso y a obesidad. En esta imagen lo que destaco es la prevalencia de sobrepeso y obesidad dentro de la población en el estado de Guanajuato y destaco principalmente unas categorías de acuerdo al grupo de edad que presenta las prevalencias más altas. Destaco aquí con esta imagen, en color azul, lo que son las prevalencias de obesidad y quiero llamar su atención en cuanto a que las mayores prevalencias atribuibles hacia obesidad ocurren entre el grupo de edad de 30 a 59 años. Si vemos el promedio de la prevalencia de obesidad a nivel estatal, está aproximadamente como de 32, más o menos, de acuerdo a las estimaciones, pero si hacemos esta categorización, haciendo una sumatoria, diferentes categorías por sobrepeso y obesidad, haciendo la clasificación por hombres y por mujeres, lo que podemos observar en esta imagen es de que a pesar de que existe aún una prevalencia de bajo peso, la prevalencia de sobrepeso y obesidad, cuando se hace una sumatoria, es decir, cuando consideramos sobrepeso más la prevalencia de obesidad, esta asciende a 74.8 en el caso de las mujeres y a 74.4 en el caso de los hombres residentes de Guanajuato. Aquí destaco que en el caso de las mujeres tienen una prevalencia más alta de obesidad en relación con los hombres y que los hombres, la prevalencia de sobrepeso es más elevada en comparación con las mujeres. Entonces, aunque aparentemente son muy similares las cifras de sobrepeso y obesidad cuando se agrupan estas dos categorías, sí hay diferencias en el interior cuando se categorizan por hombres y por mujeres. Al poder hacer la categorización por tipo de localidades entre las comunidades rurales y las comunidades urbanas, podemos ver una diferencia en cuanto a la presentación de esas prevalencias. Aquí destaco, dentro de los dos últimos grupos de barras que representan a la categoría de sobrepeso y obesidad, podemos ver en coloración, color naranja, que representan las comunidades ubicadas en la parte urbana y en color azul las comunidades rurales. Lo que podemos observar aquí es de que son muy parecidas las prevalencias tanto en localidades urbanas como rurales, pero en las categorías de obesidad, en el caso de las localidades urbanas, es más elevada en comparación con las comunidades urbanas. Caso contrario, en caso de sobrepeso, es más elevado en las comunidades que son de origen rural en comparación con las comunidades que son de origen
urbano. Dentro de esta, el poder ubicar acerca de cómo se encuentra el contexto del estado de Guanajuato con respecto a la media nacional, lo que podemos aquí observar es que cuando hacemos la sumatoria de la categoría de sobrepeso más obesidad en comparación con los demás estados, podemos ver que la categoría de sobrepeso y obesidad a nivel nacional asciende a 72.4 y en el caso del estado de Guanajuato a 74.8. Bien, entonces esto nos puede ayudar para poder contextualizar cómo se encuentra la situación hacia el interior del país y poder ubicar con respecto hacia una referencia que es la prevalencia nacional. El caso de obesidad abdominal, lo que destaco aquí es que dentro de los grupos de edad, principalmente cuando el perímetro de cintura ocurre, con el caso de los hombres, con un perímetro de cintura mayor de 90 centímetros, en el caso de las mujeres de 80 o más, lo que podemos ubicar es de que cerca del 90% de la población tiene adiposidad abdominal. Y especialmente estas prevalencias son más elevadas, igual en el grupo de edad de 30 a 59 años, lo cual, considerando la primera imagen donde se describe que es un factor de riesgo modificable y que impacta sobre todo en cuanto a la generación de discapacidad y también de mortalidad, debería de motivar mucho la atención y la investigación. Ahora, con respecto a la hipertensión arterial, otro de los padecimientos que se encuentra igual dentro de las primeras causas de mortalidad y también discapacidad a nivel global, pero también en el caso de contexto mexicano, lo que nos permite conocer estas prevalencias es que, aunque existen diferentes formas de poder categorizar la hipertensión arterial, una de las que se considera como punto de referencia es la que describe la clasificación de la Asociación Americana del Corazón y que permite poder hacer comparable también los datos de la encuesta que se genera de las encuestas previas con respecto a lo que se ha descrito en otras poblaciones y donde se utiliza también una metodología idéntica y también en cuanto a poder utilizar instrumentos que permiten hacer comparable. Una de las ventajas que se tienen dentro de la encuesta es de que se han utilizado protocolos que se han estandarizado, que se han hecho una forma de poder considerar como referencia también en otros países, y eso nos permite también hacer comparables los resultados con respecto a esos estudios. Una de las ventajas que se tiene con respecto al poder utilizar instrumentos que sean menores susceptibles en cuanto a errores de medición es esta que utilizamos ahora y que también nos permite reducir la probabilidad de que puedan ocurrir algunos errores imputables en la medición, aunado hacia la forma como se estandariza bajo los protocolos internacionales en la encuesta. Eso nos permite tener una alta confiabilidad en cuanto a los resultados y en cuanto a la exactitud también de lo que se presenta en este reporte. Bien, a partir de esto es de que nosotros utilizamos como punto de corte lo que propone la Asociación Americana del Corazón para poder caracterizar lo que es la hipertensión arterial. Consideramos normotensión cuando la tensión arterial sistólica era menor de 130 milímetros de mercurio y tensión arterial distólica menor de 80 milímetros de mercurio. Aquellos adultos que reportaron que un médico le había realizado un diagnóstico de hipertensión arterial o que durante la encuesta fueron identificados por tener una tensión arterial en reposo, de tensión arterial equivalente a 130 milímetros de mercurio o superior, o una tensión arterial diastólica de 80 o más milímetros de mercurio, se consideró que ese adulto tenía hipertensión arterial. A partir de esto es de que los resultados que se muestran en esta imagen, podemos ver que existen tres categorizaciones. La primera corresponde hacia la población que tiene una tensión arterial normal y posteriormente existen dos grupos en donde corresponden hacia aquellos adultos que fueron identificados con hipertensión arterial. El segundo grupo, que está descrito aquí, etiquetado con hallazgo, son aquellos adultos que fueron identificados con hipertensión arterial al momento de que los encuestadores hicieron la medición. Hubo algunos en quienes ya se había hecho el diagnóstico previo porque algún profesional de la salud, o en específico también algún médico, había hecho el reporte de que ese paciente ya había sido identificado con hipertensión y entonces se consideró dentro de esta categoría de diagnóstico previo de hipertensión. Cuando sumamos estas dos categorías, tanto quienes fueron identificados durante la encuesta como también quienes habían sido señalados por parte del profesional de la salud como una persona con hipertensión arterial, es de que tenemos estas categorías y esta prevalencia de hipertensión. En general, lo que podemos tener es que en el estado de Guanajuato el promedio
está cercano al 50% de las personas que tenían hipertensión arterial, y aquí existe una diferenciación. Aquí se han señalado los hombres con barras de color azul, las mujeres con una barra de color naranja, y lo que podemos ver es que en los hombres podemos ver que fueron identificados principalmente con un mayor porcentaje con respecto a las mujeres hasta el momento que fueron diagnosticados durante la encuesta, y fue muy parecida a la prevalencia de diagnóstico previo identificado por algún médico cuando se identificó con cifras elevadas de tensión arterial. La interpretación que podemos hacer de esto es de que las mujeres en el estado de Guanajuato generalmente tienen menor subdiagnóstico. En el caso de los hombres existe un mayor porcentaje de subdiagnóstico con respecto hacia las mujeres, y esto hace que impacte sobre la tensión arterial en cuanto al promedio a nivel estatal. Cuando se hace la categorización por diferentes tipos de localidades, aquí podemos ver en esta imagen cómo está distribuida las cifras de prevalencia de hipertensión arterial, y podemos ver que tanto en la comunidad rural como en las comunidades de origen urbano son muy parecidas las cifras, y que es mayor acerca del porcentaje de población que no había sido identificado con hipertensión arterial, y eso nos puede hablar acerca de un diagnóstico que ha sido tardío con respecto hacia la totalidad de la población que tiene hipertensión arterial. Entonces, a partir de eso podemos ver que el diagnóstico previo, es decir, de toda la cantidad de personas que tienen hipertensión, cerca de un 40% tenía ya el diagnóstico y cerca de un 60% fueron identificados hasta el momento de que se realizó la encuesta. Esto cabría destacar acerca de la importancia de poder realizar este tipo de estudios, en donde nos permite estimar cuál es el porcentaje de subdiagnóstico, y también en cuanto a poder realizar el diagnóstico en las personas que desconocían padecer esta enfermedad crónica. En esta categoría, simplemente lo que se describe es acerca de los diferentes grupos poblacionales por edad. Podemos ver que hay grupos desde 20, 29 hasta 80 o más, pero podemos ver diferentes proporciones entre quienes ya habían sido identificados con diagnóstico médico previo, que corresponden a las barras de color naranja, y podemos ver cómo a medida que va incrementando la edad, es mayor el porcentaje de población que recibió el diagnóstico oportuno de hipertensión, en comparación con las barras de color azul, que representan a la proporción de adultos que no habían sido identificados con hipertensión, pero que ya tenían este padecimiento. Podemos ver que en los grupos de edad más jóvenes es donde el subdiagnóstico o donde la no identificación de este padecimiento no había ocurrido hasta el momento de la encuesta, y podemos ver que va disminuyendo conforme va avanzando la edad. Entonces, las poblaciones jóvenes generalmente son donde en ellas el subdiagnóstico ocurre de manera tardía, y en el caso de los grupos de edad de mayor edad, de 50 a 59 años, hasta los 80 o más años, es donde el diagnóstico ya ha sido realizado por algún profesional de la salud. Con respecto hacia el contexto de cómo se encuentra en relación con la media nacional el estado de Guanajuato, podemos ver que mientras la prevalencia de hipertensión arterial, cuando se utiliza el punto de corte de 140-90, es superior a lo que ocurre dentro del contexto a nivel nacional. En el estado de Guanajuato, la prevalencia es de 31.7, y a nivel nacional, la prevalencia es de 28.8. Bien, pues agradezco mucho esta oportunidad y los dejo para poder continuar con el programa. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, Ismael. Y bueno, sin duda, en realidad creo que estamos viviendo las dos pandemias en el país, ¿no? Por una parte, todo lo que sigue con el COVID-19 y toda esta parte de las enfermedades crónicas aunadas a la obesidad. Y bueno, vimos este panorama que nos da Ismael, que no es exclusivo del estado de Guanajuato, sino de todo el país, que no es consuelo. Daremos seguimiento a este tema con una última presentación, que nuevamente la doctora Ana Cristina Bastos Abreu nos hablará de las prevalencias de diabetes. Adelante, Ana. Muchas gracias, doctora. Sí, yo voy a volver a presentar también el estado de nutrición y enfermedades crónicas, pero ahora sobre diabetes. Y bueno,
También metodológicamente, como llevamos a cabo esta parte de determinar la prevalencia de diabetes, fue a partir de una muestra de sangre en suero con 253 muestras aleatorias en personas de 20 años y más, de las cuales 26 no tenían una información en la base de adultos, por la que tuvimos que excluirlas, y también personas que tenían menos de 8 horas de ayuno, por lo que su glucosa en sangre no es una medida correcta. Entonces, excluyendo a estas personas, finalizamos con una muestra de 214 adultos que expande a 3.6 millones de individuos en Guanajuato. ¿Cómo definimos diabetes? Es muy similar a lo que el doctor Ismael acaba de presentar. Para diagnóstico usamos la pregunta si algún médico le ha diagnosticado, pero ahora con diabetes o azúcar alta en la sangre. La parte de no diagnosticada o hallazgo son los participantes que dijeron que no a la pregunta anterior, o sea que no tienen un diagnóstico previo de diabetes, pero midiendo su glucosa sérica en ayuno tuvieron mediciones arriba de 125 miligramos por decilitro o hemoglobina glicosilada arriba o igual a 6.5%. Y bueno, y la total, o sea, es sumar las personas que tenían un diagnóstico y las personas que no tenían un diagnóstico al momento de la encuesta. ¿Qué es lo que encontramos? Pues aquí siempre les estoy poniendo en comparación con la medición a nivel nacional. Y bueno, vemos que la prevalencia de diabetes, empezamos con la diagnosticada, fue de 8.8% en Guanajuato y de 10.2% a nivel nacional. Pues dada los intervalos de confianza no se puede decir que es diferente, son casi 2 puntos porcentuales arriba, pero se debería aquí decir que son similares estas prevalencias. ¿Cómo ha sido en Guanajuato a lo largo del tiempo? Desde 2012 a 2021, pues también se ha mantenido constante, ¿no? De 8.1, 9.9, 9.2 y la encuesta actual de 8.8%. Entonces aquí casi 1 de cada 10 personas adultas en el estado de Guanajuato presentaron diabetes con un diagnóstico previo. ¿Qué pasa cuando juntamos las personas no diagnosticadas? Haciendo con que estimemos la prevalencia de diabetes total. Pues esto es mayor, es superior, y tenemos 13.7% en Guanajuato, que es también similar a la prevalencia nacional de 15.8%. Y bueno, y juntando la encuesta del año pasado y la de este año también son bastante similares. Subió 1 punto porcentual, pero de 12.2 a 13.7%. Entonces, esto equivale, las 13.7% en Guanajuato, equivale a 457,000 personas con diabetes. ¿Qué pasa? ¿Quién son los grupos demográficos que tienen mayor prevalencia de diabetes? Pues sí, como con hipertensión y como la mayoría de las enfermedades crónicas, a mayor edad, mayor prevalencia de la enfermedad. Entonces vemos que la prevalencia, que es de 13.8%, 13.7, perdón, sube de 3.1 en 20 a 39, sube a 10.8 y posteriormente a 39% en 60 y más. Entonces, en este grupo ya hay una mayor prevalencia de diabetes. La prevalencia es bastante similar entre el grupo de hombres y mujeres, alrededor de 14.4% en hombres y 13.1% en mujeres. ¿Cómo estamos de la proporción de personas que con la encuesta descubrimos que tienen diabetes, pero no tenían un diagnóstico previo? Y esto le llamamos las personas que desconocen su diagnóstico. Entonces,
estimamos que 1 de cada 4 personas en Guanajuato desconoce su diagnóstico de diabetes. Esto es bastante relevante y es importante, pues, hacer intervenciones para poder diagnosticar de manera temprana a estas personas, porque, claro, estas personas ya tienen glucosas elevadas en la sangre o hemoglobina y glicosiladas elevadas en la sangre. Eso hace con que, pues, ya puedas empezar a tener complicaciones de la diabetes y no estás haciendo nada para poder reducir este problema. O sea, no estás tomando medicinas, no estás haciendo cambios en el estilo de vida. Entonces, estas personas ya empiezan a poder tener complicaciones de la diabetes. ¿Y cómo es esto por edades? Pues sí, como muy parecido a lo que el doctor mostró, los de 20 a 39 años son los que tienen mayor prevalencia de no diagnóstico. O sea, 9 de cada 10 personas de 20 a 39 años desconoce su diagnóstico. Y claro, o sea, esto es donde tenemos menor probabilidad de encontrar personas con diabetes, pero tenemos una gran probabilidad de que no tenga un diagnóstico. Entonces, sí, tenemos que hacer screening en estas personas de 20 a 39 mucho más, de manera más fuerte que hemos hecho hasta el momento. Y bueno, de 40 a 49, 1 de cada 2 desconoce su diagnóstico de diabetes, y en 60 y más, aunque tenemos 40% de personas con diabetes, pues poquitas personas desconocen su diagnóstico, precisamente porque las estrategias en los sistemas de salud saben que hay mayor probabilidad de que tengas la enfermedad, entonces la estrategia de screening está encaminada a estas personas. Y bueno, y entre hombres y mujeres, realmente la proporción de no diagnóstico es bastante similar, aunque 2 puntos porcentuales superior en los hombres. Ya para concluir, pues la prevalencia de diabetes diagnosticada y total no han cambiado a lo largo del tiempo en el estado de Guanajuato y son similares a las prevalencias nacionales. La prevalencia de diabetes total aumenta con la edad, y 1 de cada 4 personas con diabetes desconoce su diagnóstico. Y esta proporción es pues todavía más grande en las personas de menores de 40 años, que ahí la proporción es de 9 entre cada 10 personas que desconocen su diagnóstico. Y bueno, y con eso termino. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Ana Abreu. Y bueno, sin duda, pues vemos que nuestra población está enferma y tenemos que actuar sobre ello. El contar con información nos permite poder actuar. Y para dar fin a esta presentación de resultados, me ha pedido el doctor Lascano que lo represente. Tuvo que salir, ha estado en el camino de Cuernavaca, México, intermitente, se mete, pero la carretera ya saben que pues corta la comunicación. Me pidió me disculpara con el doctor Daniel Alberto Díaz y con todos los presentes, y me mandó su mensaje para dar cierre a esta presentación. Primero le pido al doctor Daniel Alberto Díaz Martínez nos dé sus comentarios finales y yo procederé a leer lo que me mandó el doctor Lascano. Muchísimas gracias, doctora Teresa Ama. Felicitarles, la verdad, por este esfuerzo que para nosotros es muy significativo y sobre todo es de mucha utilidad. No se puede tapar el sol con un dedo, es un reto. La pandemia representa un reto y lo que viene post-pandemia representa un reto mayor. Es una sindemia, no solamente el virus llegó para quedarse, sino tenemos una carga de enfermedad muy importante que afecta no solamente indicadores como la esperanza de vida al nacer o los años de vida saludables, sino realmente la calidad de vida de los ciudadanos que habitamos en este estado en muchos aspectos. Estamos muy conscientes que tenemos que trabajar en las determinantes sociales, potencializar los que son barreras de protección para la salud de la población, pero también poner barreras a los factores de riesgo.
estas determinantes sociales, particularmente lo que aquí hemos escuchado, lo que es la inseguridad alimentaria y del agua, nos preocupa mucho porque mucho de lo que se comentó posteriormente es una consecuencia. Estamos haciendo un esfuerzo extraordinario, por eso es que queremos tener esta información en tiempo real, lo más reciente posible, que nos permita tomar decisiones. Desde luego que la pobreza tiene mucho que ver como una de las principales determinantes sociales. Desde luego que la educación tiene mucho que ver al respecto y desde luego que tenemos que enfocar nuestros esfuerzos desde la primera infancia sin dejar de atender las necesidades que tiene el ser humano toda su línea de vida hasta ser un adulto mayor. Así que es de mucha utilidad para nosotros, es un reto muy importante. Sé que todo mi equipo está escuchando esta presentación y que asumen el reto de darle la vuelta para que, como lo mencioné desde un principio, seguir trabajando con el Instituto de Salud Pública, Instituto Nacional de Salud Pública, porque lo que queremos lograr es tener una de las sociedades más sanas de este país y eso implica muchísimo esfuerzo, mucho trabajo, mucha planeación, mucha inversión en materia de salud. Algo que me llama mucho la atención es que tampoco el dar dinero a los adultos mayores, becas a los jóvenes, ha modificado sus estilos de vida y eso también nos preocupa muchísimo. Entonces, pues muchísimas gracias. Ha sido y es siempre un honor y un placer trabajar con ustedes. Les agradezco mucho. Un saludo al doctor Lascano, a ustedes que son todo su equipo. Gracias y seguimos a sus órdenes. Muy amables. Muchísimas gracias al doctor Díaz. Y bueno, quizás no voy a dar lectura a lo que manda el doctor Lascano. Nada más lo único que sí voy a hacer para terminar en tiempo es mencionarles que, y bueno, aquí lo que quiero es compartir mi pantalla para mostrar en dónde están los resultados de, pues, la ENSANUD y que los puedan utilizar muy importantemente, y mencionarles que dentro de la publicación hay otros resultados que nos gustaría muchísimo que ustedes vieran, cómo son las coberturas de vacunación en la población, otros factores de riesgo como consumo de tabaco, de alcohol, la atención al niño sano. Doctor Díaz, mencionarle que en esto de atención al niño sano se hicieron pruebas de desarrollo infantil temprano y muy importante, ¿cuántos niños acuden a estas pruebas de desarrollo infantil temprano a los consultorios de la Secretaría de Salud? También se habla de accidentes, violencia y de otros temas. Y sí mencionar que en Guanajuato el 80% reportó lactancia a libre demanda, un tema importantísimo. No todas las noticias son malas. Es el estado con mayor lactancia materna exclusiva. Y bueno, posteriormente varios de ellos eran alimentados con fórmula. También están los resultados de consumo de alimentos y otros temas que no se tocaron en esta presentación. Yo concluyo agradeciendo a los trabajadores de la ENSANUD, a los investigadores que analizan la encuesta y sin duda a la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional, el Instituto Estatal de Salud Pública, el Instituto del Estado de Guanajuato, por su interés y esfuerzo por llevar a cabo la encuesta y también a la población que nos acompaña y que siempre nos contesta. Ellos son fundamentales. Mencionarles que ya hemos iniciado en el 2022 el levantamiento de la encuesta y si tocan su puerta, personal plenamente identificado, apóyennos y respondan. Es por todos, es por un Guanajuato y un México mejor. Con ello, quiero concluir y sí decirles que por favor puedan ustedes
pues consultar toda la información del ENSANUD y del ENSANUD Guanajuato. Este esfuerzo que hace el Estado es ejemplar para nosotros como instituto. Estamos felices de colaborar con ustedes. Muchas gracias y muy buen día.